Muy buenas y bienvenidos a todos. Hoy os traigo un repertorio de más de 10 fragancias de equivalencia, siendo low cost y de origen árabe, a las famosísimas fragancias de la línea Le Mal de Jean Paul Gaultier, formada por Le Mal Eau de Toilette, un clásico fougère ambarado muy versátil, Ultramal, un gourmand muy seductor y llamativo, Le Beau, un tropical fresco, llamativo y encantador, y su Le Mal Elixir, una combinación de elegancia y seducción. Y como extra, dos alternativas low cost a las Le Mal femeninas, las fragancias Belle y Divine. Un repaso a las fragancias más icónicas del marinero, con un montón de equivalencias económicas y de fácil compra. Un total de 13 fragancias con ADN Le Mal que se ven elegantes, exquisitas y económicas. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con el clásico atemporal Le Mal Eau de Toilette, un fougère ambarado que sale fresco y aromático con la menta y la lavanda, las cuales se fusionan en un corazón muy floral y agradable con toque especiado, que finaliza con un fondo más dulce, cremoso y ambarado, marcado por la vainilla y las maderas. Un aroma muy elegante, versátil y resultón, muy vendido y aclamado, que nos trae una calidad altísima, con buena evolución y un rendimiento que ha ido en descenso debido a las reformulaciones. Es por eso que te traigo tres alternativas muy interesantes. La primera, Cuba Gold, más antigua que la propia Le Mal, nos ofrece un aroma muy similar que se nota más ligero, fresco y lineal, con notas de pomelo y pimienta en la salida, lavanda y vetiver en su corazón, con la vainilla, el ámbar y la batonca en el fondo. Una versión sencillita, algo plana, que recuerda muchísimo a las antiguas formulaciones de Le Mal, más fresca y ligerita pero reconocible, ofreciendo un rendimiento aceptable, algo ligerito pero con una calidad-precio óptima. Una alternativa low cost discretita pero muy cercana, joyita low cost. La segunda, de Mercadona, es Como Tú, Fuerza, una alternativa bien lograda que se nota más sencilla y ligerita con un tono más dulce, con notas de pomelo, pimienta y lavanda en su salida, menta y canela en su corazón, con el ámbar, la vainilla y el abatonca en su fondo. Una versión bien conseguida que se nota más simple, plana y lineal, que rápido alcanza su secado, viéndose más dulce, con un parecido muy cercano a la actual formulación de Le Mal, ofreciendo un buen rendimiento con una calidad-precio muy alta. Un clonazo low cost con buena calidad y duración, joyita económica muy recomendada. Y la tercera, la de mayor calidad, es de origen árabe y es Glacier Purón, un clonazo bien logrado que recuerda muchísimo a las antiguas formulaciones de Le Mal, con notas de lavanda, menta y cardamomo en su salida, canela y azahar en su corazón, con la vainilla, el abatonca y el sándalo en su fondo. Un aroma bien conseguido que trae calidad y evolución, que quizás se nota un poquito más ligerita y sintética, pero bastante similar, con un aroma que al aire prácticamente no se distinguen, ofreciendo un rendimiento aceptable con buena calidad y evolución. Un clonazo árabe bien conseguido, una delicia. Y otras alternativas también interesantes serían Poseidon Classic y Eccentric Man, analizadas al detalle en el canal. Del clásico Le Mal nos vamos al dulce y seductor Ultramal, un oriental fougère de salida dulce explosiva bastante afrutada, marcada por la pera y la lavanda, que mezclan en un corazón aromático especiadito marcado por la canela, el cual combina con un fondo dulce muy cremoso y ambarado marcado por una vainilla deliciosa. Un aroma gourmand, seductor y muy llamativo, orientado quizás a un público más juvenil para salidas más nocturnas, el cual nos ofrece una calidad altísima con un desarrollo y rendimiento muy notable. Un aroma muy aclamado y seductor, del cual te dejo tres alternativas interesantes. La primera, la más económica y sencilla, es Nike Blue, un aroma gourmand con el mismo ADN y bastante parecido, que nos declara notas de piña y manzana en su salida, con la lavanda y el geranio en su corazón, con vainilla, iris y abatonca en el fondo. Un aroma sencillito, plano y bastante lineal, que al aire nos podrá recordar bastante, notándose más ligero y afrutado, con un toque de iris algo diferenciador pero bastante reconocible, ofreciendo un rendimiento aceptable con una calidad-precio notable. Una alternativa modesta pero eficaz que por su precio es una verdadera bomba.
La segunda, de origen árabe, es Ram Silver, otra versión con el mismo ADN que recuerda muchísimo pero se nota más ligera, especiada y menos aromática, declarando notas de pera, lavanda y menta en su salida, cardamomo y salvia en su corazón, con la vainilla, el ámbar y el pachuli en su fondo. Un aroma que al aire recuerda muchísimo, con un toque más especiado, más ligerita y con menos lavanda, ofreciendo buena calidad, evolución con un rendimiento muy notable. Una alternativa muy próxima que trae calidad y buen desarrollo. Y la tercera y más destacada, también de origen árabe, es 9 PM de Afnan, una versión muy próxima que se nota más potente y explosiva, con una dulzura muy llamativa. Esta nos declara notas de manzana, canela y lavanda en su salida, azahar y lirio en su corazón, con la vainilla, el ámbar, el pachuli y el abatonca en su fondo. Un aroma potente y explosivo que recuerda muchísimo a Ultramal, con una salida algo diferente marcada por la nota de manzana, pero con un secado casi idéntico, que se nota más potente y explosivo, ofreciendo una calidad alta con un rendimiento sobresaliente. Un clonazo bien conseguido que se ve más potente. Top árabes. Y otra alternativa bastante interesante sería la Glacier Ultra. Yo esta no la tengo, pero se habla maravillas de ella. Aquí la dejo anotada. Del explosivo y seductor Ultramal nos vamos al agradable y carismático Levó, un tropical amaderado que sale cítrico, algo amargo y ligeramente especiado con la nota de bergamota, hacia un corazón tropical que se nota dulce y amaderado con un coco muy llamativo, el cual se funde en un fondo dulce y cremoso marcado por la madera de la batonca. Un aroma dulzón, muy agradable y sencillito, de sensación tropical, que los trae una calidad altísima unida a un rendimiento notable. Un aroma exquisito que en su momento fue un top en ventas. De este te traigo tres alternativas muy interesantes. La primera, una low cost muy interesante, es Mandarina Duck Vida Loca. Un aroma con el mismo ADN pero algo diferenciada, que nos declara notas de piña, mandarina y menta en su salida, con el coco y la lavanda de su corazón, con vainilla y abatonca en su fondo. Un aroma tropical muy agradable, más mentolado de salida, con un tono más dulce, cremoso marcado por el coco y la vainilla en su secado, que al aire nos podrá recordar a Levó, más ligerito y mentolado pero con trazas marcadas, que nos ofrece un rendimiento aceptable con una calidad-precio óptima. Un tropical de ADN Levó que gusta mucho, joyita para primavera y verano. La segunda, también económica pero más difícil de conseguir, es Cuba Flame, una versión más dulce, afrutada y fresca de Levó, que nos declara notas de piña, coco y bergamota en su salida, notas marinas en su corazón, con un fondo de sándalo, cedro y abatonca. Un aroma tropical que se ve fresco, dulzón, con un combo piña-coco muy agradable, que al aire nos podrá recordar bastante a Levó, más simple y ligero, con un tono más afrutado pero bastante reconocible, que nos ofrece un rendimiento algo discreto y personal, pero con una calidad-precio óptima. Una alternativa low cost que se ve sencilla y dulzona con ADN Levó, gusta mucho en verano. Y la tercera pertenece a la señora Borderline y es la Bestia del Maloso, un aroma que se ve sencillo, más ligerito y plano pero bastante reconocible, que nos declara notas de bergamota en su salida, coco en el corazón, con el abatonca en su fondo. Una versión más sencillita, ligera y algo tosca que recuerda muchísimo a la original. Difiere algo en su salida, ya que se nota más cítrica, pero una vez que seca son prácticamente iguales, ofreciendo buena relación calidad-precio con un rendimiento aceptable. Esta es algo personal. Una alternativa low cost que se ve sencillita pero bastante fiel, muy interesante. Y también en Maison Alhambra encontramos Glacier Bolt, que sería un clonazo que va por el camino del Levó Le Parfum, muy elogiado. Del carismático y agradable Levó nos vamos al seductor y elegante Le Mal Elixir, un oriental fougère de ADN Le Mal muy dulzón
que sale intenso con el combo lavanda menta, que se funde en un corazón más dulce y cremoso marcado por la vainilla y el benjuí, para finalizar dulce y balsámico con notas de miel, haba tonka y un sutil tabaco verde. Un aroma elegante y seductor, de toque dulzón casi gourmand, que nos ofrece una calidad altísima con un rendimiento sobresaliente. Una de las mejores perfumes actuales que podemos adquirir. De este te dejo dos alternativas interesantes. La primera, de origen árabe, es Kingdom de la Tafa, una alternativa muy bien realizada que se nota más lineal y menos dulce, declarando notas de lavanda, menta y salvia en su salida, vainilla, tabaco y azahar en su corazón, con el haba tonka, el benjuí y el ládano en su fondo. Un clonazo económico que trae buena calidad, que se nota menos aromático en la salida, con un dulzor más rebajado en el secado, viéndose más plana, algo lineal y más ligerita, pero muy conseguida, ofreciendo una calidad alta para su precio, con un rendimiento bastante notable que, ojito, cumple muy bien pero no llega a la original. Un clonazo low cost con buena calidad y parecido al aire no se distinguen, es exquisita. La segunda, de una casa de equivalencias, es el elixir del maloso, una inspiración cercana que copia muy bien su secado con una salida algo tosca y diferente, declarando notas de lavanda y menta en su salida, vainilla y benjuí en el corazón, con la miel, el haba tonka y el tabaco en el fondo. Una alternativa interesante, algo plana y sintética, cuya salida aromática apenas se aprecia, dándole un toque sintético y tosco a los primeros compases de la fase media, que enseguida se empieza a secar, aclarándose con un tono resinoso avainillado exquisito que cada vez se va acercando más al secado original, viéndose más fresco, ligero y con menos pegada, pero bastante reconocible, ofreciendo una buena relación calidad-precio y un rendimiento aceptable. Es ligerizo, pero no se fija mal. Una alternativa low cost para los que buscan ese secado tan exquisito, con menos pegada y más versatilidad. Y otras fragancias de interés que yo no he podido conseguir pero que parecen ser muy buenas serían Ryan Elixir y Lion Heart de Armaf. Tienen ese ADN y hablan maravillas de ellas. Y de las fragancias de hombre pasamos a dos fragancias de mujer ubicadas en esta misma línea, de las cuales te traigo dos alternativas low cost. La primera, Le Sublime de Aire de Sevilla, nos ofrece un aroma cálido y seductor, de toque afrutado en la salida con un fondo avainillado exquisito, siendo de la familia frutal ambarada, con notas de pera, pimienta y casis en su salida, haba tonka y caramelo en su corazón, con la vainilla, el ámbar y el almizcle en el fondo. Un aroma dulce, cremoso y algo gourmand que sale afrutado con la pera para ir tornándose más avainillado acaramelado con trazas ligeras de almizcle. Un aroma que al aire está entre la Belle Eau de Toilette y la Belle Le Parfum. Tiene ese ADN tan reconocible, ofreciendo un buen rendimiento con una calidad-precio óptima. Una josita low cost con ADN La Belle, top Aire de Sevilla. La segunda, también de Aire de Sevilla, es Divana, un aroma elegante y llamativo, marcada por el combo floral blanco y la vainilla, siendo de la familia floral ambarada, con notas de grosellas, bergamota, sandía y notas acuosas de salida, ámbar, jazmín e ylang-ylang en el corazón, con el almizcle, la vainilla y el sándalo. Un aroma fresco y dulcito de salida que se va tornando más floral con el jazmín y la nota de ylang-ylang, que se mezcla en un fondo ambarado vainillado muy agradable. Un aroma que al aire recuerda muchísimo a Divina de Jean Paul Gaultier, un clonazo low cost que nos trae buena calidad con un rendimiento bastante aceptable. Una alternativa low cost bien conseguida y llamativa, top Aire de Sevilla. Y en Saphir también encontramos Eccentric Woman, que sería una alternativa low cost a Classic, de la misma línea. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.